Hermanos, que Dios les bendiga. Si eres nuevo en el canal, me da gusto saludarte. Si ya me conoces, si ya tienes tiempo aquí en el canal, me da gusto saludarte en un video nuevo, en un mensaje nuevo de la palabra de Dios. Y si estás escuchando este mensaje, independientemente si eres nuevo, me conoces o no, si estás escuchando este mensaje es porque el día de hoy la misericordia de Dios se ha extendido sobre tu vida y sobre mi vida. El día de hoy te traigo un mensaje y le puse por título Visité el infierno. ¿Por qué le puse este título, hermanos? Le puse este título porque a raíz de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, se han desatado muchos testimonios de hermanos y hermanas que por su pandemia, por su coronavirus, cayeron en coma, estuvieron en cama y hay muchos testimonios, ha proliferado mucho, han aumentado mucho los testimonios de cuando estaba en coma visité el infierno y Dios me permitió visitar el cielo, el infierno y Dios me dijo, ve y dile a mi pueblo. Hay muchos testimonios actualmente de eso. De siempre los ha habido, de siempre los ha habido. Pero ahora con el coronavirus, con la pandemia, se detonó más este tipo de testimonios. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto de eso. Para eso quiero que leamos, como siempre, lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, es lo que dice la Biblia. Y para eso vamos a irnos acá al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 27 al 31. Lucas, capítulo 16, versículo 27 al 31. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés, a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Bueno, ¿qué es lo que dice este versículo? ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Si usted tiene una Biblia como esta, que son de las que lo que Jesús habló, viene en color rojo, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara. Lo que Jesús habló está en rojo. Y este pasaje que leí está en rojo. Esto es lo que dijo Jesucristo, lo que dijo Jesús. Esta es palabra de Dios. No está dicho por algún profeta. No está dicho por alguno de los personajes bíblicos. Lo que está pasando aquí es una parábola del rico y el Lázaro. Ambos mueren. El rico va a tormento. Lázaro va al seno de Abraham. Y el rico, estando en tormento, le dice a Abraham, permíteme ir a mi casa a dar testimonio de lo que aquí está pasando. Y Abraham le dice, no, no hace falta. El rico está pidiendo permiso. Moisés le niega Abraham le niega el permiso. Le dice, no, no vayas. No tiene caso que vayas. Y más adelante le explica cómo. En el versículo 16-28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Seguramente usted ha escuchado esos testimonios, hermano. Recientemente en la iglesia hubo una hermanita en el amor de Cristo que dio su testimonio que estando en COVID, estando en pandemia, Dios le permitió visitar el cielo y el infierno. Vas a dar su testimonio, pero si la Biblia dice que al rico no se le permitió dar testimonio, si la Biblia dice que al rico le dijeron, no, no vayas,
a Moisés y a los profetas tienen, si a ellos no les creen, a ti menos te van a creer. Entonces, al rico no se le dio permiso de ir a testificar. ¿Por qué a los hermanos sí se les habría de dar permiso de ir a testificar? ¿Por qué al rico no y a los hermanos sí? Hermanos, Dios y la Biblia, Dios y la palabra de Dios, Dios y su palabra son los mismos de ayer, de hoy y de siempre. La Biblia no cambia, la palabra de Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta y diga, bueno, en aquellos tiempos dije esto, pero no, ahora cambié de opinión. O sea, Dios no va a decir en aquellos tiempos a Lázaro, al rico no le di permiso de ir a testificar, pero estoy pensándola bien, decido cambiar de opinión y a los hermanitos hoy en día sí les doy permiso que vayan a testificar. No, hermano, la palabra de Dios es viva, eficaz, no cambia, y si al rico no se le permitió, a los hermanos tampoco se les da de permitir venir a dar testimonio. No se le da permiso de dar testimonio. Y el motivo es muy válido, el motivo es muy fuerte. Posiblemente nosotros podemos decir, bueno, que es un poco injusto que si alguien puede venir a dar testimonio, no se le permita a fin de que varios más no vayan a ese lugar de tormento. Pudiera parecer cruel, pudiera parecer injusto, pero el motivo lo dice la palabra de Dios y es un motivo fuerte, es un motivo con mucha solidez, es un motivo muy válido. Y el motivo, la explicación está en Lucas capítulo 16, versículo 29. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y continuó diciendo en el 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, es el rico hablando, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Y el versículo 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y no oyen a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, Abraham está diciendo, la gente tiene todo esto para persuadirse, tiene toda la Biblia, tienen toda la palabra de Dios para persuadirse. Si la Biblia no los persuade, si la Biblia no los convence, el testimonio de un hermano o de una hermana que se levantó del COVID y viene al testimonio, no es más fuerte el testimonio de un hermanito, de una hermanita, que la palabra de Dios. No hay nada más poderoso, espiritualmente hablando, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Entonces, ese es el motivo fuerte, sólido, por el cual a los hermanos, al rico no se les permitió y a los hermanos tampoco se les permite. Es decir, si no le creen a la Biblia, tampoco te van a creer a ti. Si hay hermanos que piensan que su testimonio que ellos pueden dar es más fuerte que la palabra de Dios. No, hermano, ni yo, ni usted, ni ningún pastor es más bueno que Dios. Ni yo, ni usted, ni ningún pastor es más poderoso que la palabra de Dios, hermano. Si la Biblia no es suficiente para que convenza a alguien, un testimonio de alguien que en COVID visitó el cielo y el infierno, sale sobrando. Hermano, si usted es de los que da testimonio, posiblemente usted me está viendo y usted me va a decir, no, es que yo visité el infierno. Es que yo estoy seguro que Dios en su infinita misericordia me permitió visitar el cielo. Hermano, su testimonio no es más poderoso que la palabra de Dios. Su testimonio no es más bueno que toda la Biblia. Y si usted cree que con su testimonio va a convertir a alguien,
pues entonces, ¿para qué tenemos a la Biblia? Entonces, pues la Biblia sale sobrando. Si el testimonio de alguien, pues hay que hacerlo muy público, hay que publicar mucho ese testimonio de ese hermano, de esa hermana que visitaron el cielo y el infierno. Vamos a darle muchos likes, muchas reproducciones, mucho compartir en redes sociales y la Biblia sale sobrando. No, hermano. Dios y la Biblia no son menos que el testimonio. Y una vez un hermano me dijo, bueno, hermano, entonces, todos esos hermanos que dicen testimonio que visitaron el cielo y el infierno, ¿están mintiendo? Yo no me atrevería a decir que están mintiendo. Yo no me atrevería a decir eso. Pero es posible que cenaron muy pesado y tuvieron un sueño. Es posible que ese sueño lo confunden y creen que en verdad sucedió. Muchas veces tenemos sueños y te levantas y dices, soñé esto, pero sentí que era realidad, sentí que en verdad estaba en la luna, yo estaba seguro que estaba en la luna, y pues no estabas en la luna. Simplemente tenemos sueños muy reales, muy vívidos, muy fuertes. La mente humana es muy poderosa y te puede hacer creer algo que en realidad no pasó. Entonces, es muy fácil caer en emoción y decir que Dios les habla. Es muy fácil tener un sueño y pensar que Dios ha hablado a tu vida. Es por eso que siempre debemos estar orando. Y si tú estás orando por un motivo, Señor, por tal motivo, no sé, un ejemplo, tu hijo enfermo, Señor, y estás orando, y estás orando, y estás orando por tu hijo enfermo, y sigues orando por tu hijo enfermo, y ahí estás en oración, ahí estás, y Dios te habla al respecto. Ah, ok. Entonces, estás en una relación con Dios, y Dios habló a tu vida por medio de ese sueño y fue respuesta a tus oraciones. Pero hermano, es muy fácil caer en emoción. Recuerden, hermanos, que hay dos cosas que son hay dos temas que son muy polémicos. Uno de ellos es el hablar en lenguas y el otro es el de los sueños. Vamos a hablar el de hablar en lenguas. Hermano, el hablar en lenguas muchas veces se confunde. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a lenguas. Dice, deben ser lenguas angelicales y debe haber quien las interprete. Pero eso que Rambo saca la bazuca y bla, 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 muchas veces le hacen así. Eso no son lenguas, hermanos. Esos son ruidos. Y la palabra de Dios no dice, harán ruidos como señal. La palabra de Dios dice, hablarán en lenguas como señal. Una vez yo estaba en la iglesia y se estaba predicando de eso, de hablar en lenguas, y una hermana empezó, Rafa de Fedifidofodufo, Rafa de Fedifidofodufo. Esas son las vocales, hermano. Esas no son lenguas. Pero la hermana pensó que estaba hablando en lenguas dentro de su emoción. Es una línea muy delgada, lo que divide lo que en verdad son lenguas angelicales, el sello del Espíritu Santo, y lo que son ruidos de la emoción. Entonces, el otro tema muy polémico es el de los sueños, hermano. Muchas veces tenemos sueños y casi podemos asegurar que fueron reales y no, hermano. Muchas veces es lo que decían las abuelitas. Las abuelitas por siempre han dicho, no cenes pesado para que no tengas pesadillas. Y lo puede usted poner a prueba, hermano. Cene pesado en la noche, unos 4 o 5 taquitos de carne asada, con su guacamole, su verdura, una sodita y un postrecito. Y va usted a ver cómo va a pasar una noche muy inquieta. Y va usted a ver cómo posiblemente tenga hasta pesadillas. Su mente va a estar trabajando porque es muy real. Somos mente, cuerpo y alma. Pero si a tu cuerpo le das mucha comida en la noche, a la hora que es momento de descansar, pues tu mente y tu alma van a estar trabajando y te van a confundir. Por eso decían las abuelitas, no cenen pesado, que no vayas a tener pesadillas. Entonces, muchas veces
le metemos mucha comida al cuerpo en la noche y nos acostamos y la mente está trabajando. La mente está trabajando. Y si ya durante el día metiste información de la Biblia y que oraste y que fuiste a la iglesia y que es donde se empieza a confundir la mente y es donde empiezas a confundir realmente lo que es espiritual, la voz de Dios hablando a tu vida, a lo que es emoción, confusión por una cena pesada. Entonces, al cerebro le metes información, cenas pesado y el cerebro va a hacerte pensar que esa información es real, que esa información está sucediendo. Pero recuerden estas tres cosas, hermano. Yo ya se los he dicho en otro video. Hay cosas que son bíblicas, hay cosas que son antibíblicas y hay cosas que son no bíblicas. ¿Qué es algo no bíblico? Algo que no aparece en la Biblia, pero no está mal hecho. Voy a ponerte un ejemplo. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes no está en la Biblia. La Biblia no dice, lávate los dientes con pasta Colgate. No. La Biblia no lo dice. Eso no es bíblico. Pero no está mal hecho. Por el contrario, debemos lavarnos los dientes con la pasta Colgate o con la pasta que tú quieras. Entonces, eso es algo no bíblico. Vamos a ver algo que es bíblico. Congrégate, escudriña las escrituras, ora, dar gracias a Dios, entrar por sus con. Hay tantas cosas que la Biblia te dice que hagas, que sí hagas. Ya te di el ejemplo de lo no bíblico. Ahora te estoy dando el ejemplo de lo que es bíblico. Ahora te voy al tercer punto, el ejemplo de lo que es antibíblico. Es lo que la Biblia te dice que no hagas. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos de cosas antibíblicas. Celebrar a la Virgen de Guadalupe, pedirle, orarle a la Virgen de Guadalupe. Eso es antibíblico porque no está en la Biblia. Y la Biblia te dice, no le reces a otros dioses. Otra cosa que es antibíblica, el Halloween. La Biblia te dice, no lo celebres. Y otra cosa que es antibíblica. Hermanos, Dios me permitió visitar el cielo y el infierno. Que des testimonio de que visitaste el cielo y el infierno, siendo que aquí, en Lucas capítulo 16, versículo 27, Jesucristo mismo dijo, no vayas a dar testimonio. No hace falta, no te van a creer. Entonces, el dar testimonio de que visitaste el cielo y el infierno, querido hermano, te lo digo en el amor de Cristo, y no es con el afán de ofender, es con el afán de que todos crezcamos en los caminos de Dios. Si das testimonio de que visitaste el cielo y el infierno, es antibíblico. Amén. Es un mensaje corto, hermanos, espero que les haya sido de bendición. Y quiero dejarte como siempre con la bendición apostólica que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Es la bendición, una bendición muy hermosa, hermanos. Permítame un segundo, el día de hoy no la preparé. No separé la hoja de la bendición apostólica. Apocalipsis capítulo 22, verso 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, si este mensaje te fue de bendición, compártelo con alguien más, compártelo en tus redes sociales que también sea de bendición. Si quieres apoyar este ministerio, suscríbete a este canal, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y quiero dar gracias a la hermana Francisca, que me escribió de El Salvador y me dijo, hermano, yo escucho sus mensajes y usted es mi pastor virtual. Y la hermana ha estado en contacto conmigo. Muchas gracias, hermana, por darme esa confianza de ser su pastor virtual, de que esos mensajes sean de bendición en su vida. Bendiciones.